Hoy tenemos el honor de recibir a Luli Trueba, una mujer a la que admiro profundamente. Luli es actriz y una activista incansable en la lucha contra el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Su voz, su compromiso y su sensibilidad la han convertido en un faro para muchas personas que buscan verdad, contención y justicia. En esta emisión especial de Callar no es opción, su presencia es un abrazo y un acto enorme de valentía. Gracias, Luli, por alzar la voz con tanta fuerza y por acompañarnos en un día tan importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarte, Lili, un gusto saludarte, Luli. Se parecen Hola, mucho. hola. Hoy estamos muy engalanadas y muy agradecidas de tener a una invitada muy especial, porque aparte de una actriz, activista, es una gran mujer resiliente, valiente y que no se queda cruzada de brazos, y es el accionar lo que ella trae en su corazón. Entonces, para mí es un gran honor que nos acompañes, Luli Trueba, y ya nos vas a platicar un poquito más de toda la trayectoria y lo que estás haciendo para el cambio, no nada más de un delito, sino de una causa, y no nada más a nivel nacional, sino en el mundo. Entonces, un honor que estés con nosotros. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lupita, querida? Bien, bien, bien. Acá contentas, ¿eh? O sea, contentas porque tenemos el honor de recibir la Luli, que realmente nos va a contar, es otra sobreviviente, ¿no? De abuso y realmente nosotros lo que queremos con nuestro programa es darle voz justamente a todas las sobrevivientes, por eso se llama Callar no es opción. Y nada, Luli, para nosotros es un placer presentarte y que nos compartas un poquito de tu historia y de todo el trabajo que haces como sobreviviente y activista, que sé que es una gran labor la que estás haciendo, y principalmente porque estamos en un día especial, ¿no? En contra del abuso infantil, el abuso sexual infantil, así que me parece que es ideal escucharte a ti, ¿no? Que estás en esta lucha. No, chicas, pues primero que nada, gracias por la introducción y las flores. Se siente bien bonito. Soy nueva en todo esto, entonces pues apenas estoy como aprendiendo a recibir como toda esta buena energía de regreso y se las agradezco. No saben lo importante que es. Al final, yo creo que es el motor que mueve a uno dentro de una fundación, porque yo siento que cuando llevas una fundación no te das tanto cuenta de lo que haces, y cuando la gente te ve y ve lo que haces y el esfuerzo y el amor con el que lo haces, pues la mayor gratificación es que se note sin que tú, pues, estés ahí abanderado de, apláudanme, ¿no? Y más bien, pues, que hablen los hechos por las palabras. Así que, Claro. bueno, Así es. abrazo esas palabras, qué lindas, y muchas gracias. Pues gracias por hacer este programa también. Yo pienso que el abuso sexual infantil y ciertos temas no solo requieren de un trabajo de terapia, y de pláticas de cómo tratarlo. Me parece que esta labor de darle voz a personas como yo que tenemos algo que decir, es una cadenita que se traduce en mucha luz y traemos mucha esperanza a la vida de muchas personas. Es lo que he aprendido a través de las pocas entrevistas que he dado en este corto tiempo. Y pues para mí es un honor estar sentada aquí frente a ustedes. Como dices bien, Lili, en un día tan importante como el Día Internacional del Abuso Sexual Infantil. Así que creo que no pudimos haber escogido mejor fecha para poder, pues, tener esta plática nosotras, y pues les agradezco la invitación, por supuesto.
No, muchas gracias a ti. Cuéntanos un poquito, Luli, porque en resumen, si tú quieres, de tu historia y de ahí avanzamos a todo lo que el trabajo que estás haciendo, cuéntanos de tu fundación y todo, así lo podemos compartir, ¿no? Y de todo lo que se va a hacer también en este día especial, ¿no? Para conmemorar este día y lo que se va a hacer, las protestas y todo eso. Padrísimo. Claro que sí, con muchísimo gusto, Lili. Pues mira, en realidad yo empecé este camino de activismo hace muy poco tiempo. Tiene 2 años que estoy, pues, full time immersed, completo. Perdónenme si a veces pocheo, se me va el No, rollo a veces, pero voy a tratar de siempre decírselos en español, sobre todo para quienes nos escuchan. Este, Nunca yo me esperé, la verdad, que hubiera empezado a caminar. Pues este camino del activismo y lo que yo le llamo una vida con propósito. Recuerdo incluso que cuando me vine a vivir a Los Ángeles hace 10 años, alguien por ahí me preguntó que cuál era el propósito de mi vida y que el propósito de mi vida no podía ser perseguir un Oscar ni actuar en películas, o sea, que tenía que ser algo a otro nivel. Y me acuerdo quedarme pensando y decir, no tengo. Y sí me traumó un poco, o sea, porque sí dije, bueno, pues adoptar niños, o sea, pero no fue algo que naciera como ahora que tengo tan dentro de mí, ¿no? Y es sorprendente porque no es como que me volví sobreviviente hace 2 años, es algo que me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Pero pienso que es importante como una persona que atraviesa este tipo de situaciones en tu infancia que sí te convierten en una víctima, es importante también reconocer esa parte, ¿no? Sí, hay momentos en la vida en que eres una víctima, eres un niño, eres vulnerable, eso no te debe, son cosas que no te deben de pasar, ¿no? Pero siento que como adulto, cuando ya lo podemos abrazar y canalizar hacia un propósito que tenga una causa, es cuando pues te vuelves más que nada lo que le llamamos un sobreviviente, porque pues atraviesas esas telarañas y esas obscuridades y pues estás en la condición de darle luz al camino de los demás. Y obviamente hubieron personas que le dieron luz a mi camino. Eso es lo que yo he aprendido. Entonces, bueno, todo esto empieza hace un par de años, cuando ya viviendo aquí en Estados Unidos, empiezo a tomar terapia, que no tomé mucho yo, la verdad, y mientras crecía. Y enfrento más esta situación de que pues yo efectivamente había vivido abuso sexual infantil en la infancia y pues que esto trae consecuencias que uno no está acostumbrado a saber cuáles son porque son consecuencias y cosas silenciosas. Sí me he dado cuenta ahora que soy portavoz de este tema y que lo hablo en donde sea, con quien sea, que hay muchas personas incluso que viven con esta cosa dentro de ellos y que no lo han externado. Y me ha pasado mucho que es la primera vez que lo abren y lo expresan. Y pues, ¿cuál es el motivo? Muchas cosas, ¿no? Yo se lo adjudico más que nada a la vergüenza y a los problemas que esto conlleva si los enfrentas en un ambiente familiar o cercano. Y bueno, pues aprovecho a echarme el comercial, recordarles a todos que el 85% de los casos de abuso sexual infantil son por parte de alguien que es de toda la confianza de los niños. Claro. exactamente. Entonces, pues todo esto conlleva, siento yo, a vivir una vida de silencio, de protección, donde aparte siento que las víctimas necesariamente no fueron escogidas en su momento. Entonces, pues eso hace todavía más que la vergüenza esté ahí y que ellos sientan responsabilidad de cosas que no son su responsabilidad. Entonces, lo que he descubierto en este camino es que, pues, más o menos es a la edad que yo empecé a enfrentarlo, como los 40 años, que empiezan todos a hacer sentido de lo que pasó. Yo pienso que quizás se debe a que empiezas a pasar tiempo con sobrinos o hijos de tus amigos y te Claro. empiezas a dar cuenta que hay cosas que no son normales o te, ¿cómo le podemos decir? Te dispara Sí. recuerdos o sensaciones o cosas así como, ¿no? Y bueno, a mí lo que me pasó, porque cada caso es muy diferente, sin embargo, siempre digo, es la misma gata revolcada.
es tan complejo como eso, ¿no? Entonces, pues cuando me pasa a mí, pues empiezo a analizar los hechos de mi infancia y lo que yo viví y me doy cuenta que de ninguna manera eso puede ser normal, ni puede ser sano, ni puede ser, como me explicaron, un evento aislado. Mm. Entonces, me empiezo a dar cuenta que pues me tengo que quitar a fuerza la telaraña de los ojos y aceptar que seguramente le ha pasado a otras personas cercanas o no cercanas a mí, etcétera. Entonces ahí empieza a levantarse una conciencia en la que digo, pues me empiezo a asustar muchísimo mientras más conozco el tema y de repente empieza a llegarme gente por todos lados cuando yo lo externo a decirme en secreto, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Y entonces me doy cuenta que somos miles y millones de personas que compartimos el mismo secreto y el mismo dolor y que yo he vivido una vida callada, llorando, teniendo panic attacks, ¿sabes? Sintiéndome mal por lo que me pasó, cuando le pasó a millones de otras personas. Sí. Entonces, eso me llevó a mí a querer primero empezar a escribir un guión de esto, una película, porque pues zapatero a tus zapatos, misma película en la que seguimos trabajando y que bueno, ha sido un proceso increíble porque la película me llevó a la fundación. Entonces, como dicen, no es el destino al que vas a llegar, es el camino que te lleva a ese destino, ¿no? El journey, la aventura, el camino, lo que vas abriendo y descubriendo en eso. Y es lo que me pasó a mí, entonces tratando de contar una historia para que no se repitiera lo que yo viví. Conozco a una persona que me dice, no, es que tú lo que necesitas es una fundación. Y con una llamada más se abrió Project 555 Foundation. Wow. Y Wow. así nacimos el año pasado en Los Ángeles y cortamos el listón en marzo 19 del 2024. Wow. Y nacimos, y ahora sí nació antes la gallina que los huevos, ya sabes cómo dicen. Y sí, o sea, yo ni hijos tengo, pero pues fue literal así como que te dan un bebé y pues hay que Claro. aprenderle a dar de comer y todo. Y pues básicamente así es como empezó este camino tan largo y tan bonito que ha sido Proyecto 555 Fundación. Ay, qué lindo. Bueno, aquí abajo ya lo puso Mica en la pantalla. Ahí está. Proyecto. Ahí hice una pausa porque, bueno, las historias son muy largas, ¿verdad? Y luego Sí, nos vamos no. Bueno, por pero sí. muchos lados. Es que lo que tú no sabes es que con esta idea de la fundación se fundó también una red contra el abuso, bueno, red internacional contra el abuso sexual infantil, en donde pues sí se planea que esto se extienda y hagamos precisamente una red entre organizaciones para que podamos combatir este delito. Pues sí, Perfecto. nosotros como proyecto, o sea, pues Ajá. yo sobre todo y toda la gente que participa en Project 555, todos hablamos de lo mismo, es de que la unión hace la fuerza y pues solo no llegas ni a la esquina de tu casa. Entonces, yo siempre, yo soy publirelacionista, tengo una carrera en comunicaciones, soy licenciada en comunicaciones, soy director, bueno, no director de cine, perdón, tengo una carrera en cine también y una carrera en actuación. Entonces, todo lo que yo sé hacer, pues se hace en equipo, ¿no? Y uno de los mayores retos a los que me enfrenté yo cuando me dan la fundación es que pues una fundación no se basa en hacer una película, ¿no? Una fundación tiene que ver qué trae y qué proporciona, qué otorga a la comunidad, en qué sumamos a la comunidad. Eso es lo que hace una fundación. Entonces, dado que yo no era terapeuta ni experta en el tema, si una sobreviviente con muchas ganas de cambiar la historia de muchas personas, es como empezó el camino para llegar hacia lo que es la red. Y bueno, me voy a regresar un poquito porque la red ya se abrió este año, el 2024. Pero Sí. bueno, sí, cuando me dan la fundación y la recibo con muchísimo amor, hicimos un evento para cortar el listón, lo que hizo que mi fundación se volviera pública, porque se volvió pública muy rápido, incluso antes de que yo estuviera lista para que se volviera pública. Y es algo que no todo el mundo sabe.
Yo creo que la gente nada más te ve dando entrevistas o te ve de pronto no, con Alarraqui o aquí o allá y cree que tú pues les hablaste y fuiste. No, a veces las cosas pasan al revés. Es lo que me pasó a mí, pero pues yo como siempre dijo, no me rajo. Entonces, pues a darle. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el 15 de marzo decidimos hacer un karaoke para recolectar nuestro primer dinerito para la fundación y para pues las stickers que les he dado, etcétera, ¿no? Entonces, Lucy Chaparro, a quien le mando un saludo enorme, que es la tesorera de la fundación, nos apoyó con Omar, que pues es nuestro padrino de oro. Hicimos un karaoke en la ciudad de Downey, California, con nuestra fundación madrina, que es AJUA, Asociación Jalisciense Unidos en Acción, y el señor José Luis Solórzano, quien es pues el fundador, ¿no? Quien hizo esto posible. Y bueno, pues haciendo eso, viene la emoción que te gana, ¿no? Van a hacer el bebé, entonces, pues conozco amigos que están en el medio, entonces me dijeron, oye, pues nos gustaría ayudarte a promocionar el evento. Es la primera vez que hablamos de que la fundación estaban haciendo. Y así es como este tema llega a manos de Telemundo, una amiga muy querida, que le mando un beso a Melina, amiga de gente con un programa también increíbles todos, pues me piden una entrevista y pues ni modo que les diga que no, ¿verdad? Entonces es la primera vez que vienen a mi casa, hablo de esto públicamente y pues para mí fue un paso maratónico, como te podrás imaginar. No te voy a mentir que después de esa entrevista que di, estuve en cama casi 10 días Wow. de, pues, de Te todo lo que desinfló. conlleva, ¿no? Enfrentar esto. O sea, sí fue algo para mí, la verdad, muy difícil. Y yo procuro ver para adelante y poco para atrás. Y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. A mí lo que me hizo despertar mucho en esto fue, hubo un proceso en mi vida en el que aquí en Los Ángeles estuve en clases de Cábala y me hablaban mucho de que tu alma escoge tu vida y las experiencias que vives. Y pues yo no la pasé muy bien, ¿no? Supongo que ustedes tampoco, por lo cual yo misma dije, ok, pues si esto es lo que yo escogí y este es el camino que mi alma escogió, pues voy a hacer que valga la pena, porque pues hasta donde yo entiendo, para mí la vida es de los valientes, porque pues mañana nos vamos y todo acabó en un recuerdo y en el pasado y te vuelves historia. Entonces, una serie de fenómenos que ocurrían en mi vida en ese momento apuntaban a eso también, a que había que ser valiente y era tiempo de hablar. Y esta concientización de darme cuenta que mientras más conocía yo el tema, pues más me preocupaba saber y estar callada, ¿no? O sea, entender que una persona, un abusador, un depredador, tiene un promedio de 80 a 100 víctimas en su vida, me parece un crimen callarte. O sea, me parece que aquellos que Sí, guardan silencio, cómplices. sabiendo lo que digo, son cómplices. Yo Totalmente. pienso que el mundo que vivimos es consecuencia de hacernos para un lado, de no ser valientes, de no hablar las cosas, de no buscar solución, de ser tibios. Entonces, pienso que el mundo que vivimos hoy requiere un esfuerzo máximo de nuestra parte y que las cosas ya no pueden ser tibias y que es blanco o negro. Y bajo esa visión es como pues he liderado este proyecto. Entonces, primero viene esa entrevista que pues me pone a temblar las rodillas, ¿no? Y pues que cambia mucho y afecta mucho mi vida personal, obviamente. Y consecuentemente, al mismo tiempo sucede la primera marcha en alianza a los sobrevivientes de abuso sexual infantil en la Ciudad de México. La hace un movimiento que se llama Valientes. Es algo, una iniciativa padrísima a la cual pues me sumé, compré mi boletito, me fui por Tijuana, ya saben, más barato, estaba carísimo, el camioncito, y no me lo van a creer, pero pues de que salí de su casa en Los Ángeles a que toqué Polanco, conocí 7 sobrevivientes. Wow. Y unas historias, unos recién salidos de alcoholismo, su esposa platicándome toda la historia en el avión, una señora en el camioncito contándome cómo su sobrino se había quitado la vida por el mismo tema y su hermana estaba en un psiquiátrico, etcétera, etcétera. O sea, es la conversación de todos los días. Entonces, pues imagínate, todavía si ahorita me mueve el año pasado, pues estaba yo
súper A flor de vulnerable, piel. ¿no? Ujú. A flor de piel. Entonces, Sí. bueno, yo jamás me imaginé que iba a tener la oportunidad de hablarlo públicamente en las calles de Reforma, en donde yo crecí, nací, en donde yo fui, pues, una persona activa en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Y encontrarme a otros. Muchos de mis amigos, toda mi vida que me han acompañado en este tema, me decían, Lulz, tiene que estar tu manada, tienes que encontrar a tu manada. Y ese día la encontré ahí en esas calles. Habían muchos que tenían una historia como la mía. Y la historia de unos me volvía a mí más fuerte, ¿no? Conocí a Eduardo Cruz por primera vez. Lo vi hablar dentro del Congreso y al escuchar su historia y poderme identificar dentro de muchas de sus palabras, a las Carlas de Tijuana también cuando las escuché hablar ahí, que no, todavía no nos conocíamos. Para mí realmente fue otro capítulo en mi vida, o sea, me abrió un panorama que no conocía, desconocía y entendí la importancia de hablarlo, ¿no? Sí. Fue otra fundación, Metamorfosis, quien a mí me apoyó también mucho en mi propio proceso. Entonces, pues en ese momento yo ya tenía una fundación y pues caminé con ellos. Tuve la fortuna de conocer a un hombre maravilloso que lleva haciéndome pro bono, apoyándome, haciéndome coaching un año, Víctor, que Vic, lo que hemos caminado. Y bueno, él me ayudó a darle dirección a mis ideas, ¿no? Y a mis sentimientos. Y al mismo tiempo, pues, me di la tarea de empezar a sanar. Entonces, me acerqué también a una organización padrísima en Estados Unidos que se llama SAPREA. Con ellos tuve un retiro de sobrevivientes por primera vez. Aprendí muchísimo de qué pasaba en el cerebro, que es algo que quiero compartir para todos los que nos escuchan, que Por para mi favor. gusto es Sí, súper importante y es una de las razones por las que yo no dejo de luchar. O sea, les estoy como que contando todos los ingredientes que se fueron metiendo a mi receta, la que me llevó a estar ahorita en donde estoy y empujando esto con la fuerza que lo empujo, porque todas fueron piezas de un rompecabezas que, o sea, ¿qué les puedo yo decir? Pero bueno, en Saprea aprendí que el cerebro funciona así, ¿no? Esta es la operación normal del cerebro, que las partes estén pegadas. Entonces, cuando uno vive episodios como este, como abuso sexual infantil, eh, que es algo muy impresionante, como dice Eduardo Cruz de Fundación Paz, es tan impresionante para un niño como sobrevivir un fenómeno natural o una guerra mundial, una guerra civil. O sea, imagínate el tamaño de la catástrofe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el cerebro, la parte frontal del cerebro y el sistema límpico y tu sistema nervioso, pues se desprende. Entonces, el ser humano normalmente vive dentro de una cosa que conocemos como el safety window, la ventana segura del pensamiento. Cuando vives esto, pues ya vives fuera de ella. Entonces, o vives en el hiperrusal o en el hyperrusal. Nuevamente, yo no soy terapeuta, pero esto pues me lo dijo gente que lleva muchísimos años investigando Qué y había una fuerte. dinámica muy interesante, ¿no? Que te daban incluso una vasija que rompías y luego pegabas, ya sabes, con este pegamento dorado y sí, tenía otra connotación, ¿no? Entonces, a mí me pareció que era de vital importancia comunicarle esto a la población. O sea, dije, ¿cómo es sí, posible que esto ya se sabe, que esto pasa y la gente no lo sabe? Y no, como yo le decía a mi papá y a mis amigos y a mi familia, tienes que saberlo si viviste abuso sexual infantil, porque esto te explica muchas cosas de tu vida, de tus eso, comportamientos, tus interacciones familiares, en pareja, tus momentos a solas. Te Sí, hace darte claro. cuenta que es importante que estés en terapia más que otras personas. De verdad te total. da todo y para mí ha sido increíble pasar esto a voz porque le hace sentido a los que se los digo. Entonces, si tú nos estás escuchando y viviste abuso sexual infantil, yo siempre hago hincapié de los 12 a los 0 años. El cerebro todavía es más vulnerable, pero bueno, no importa cuándo haya sido. Pero bueno, hablando del abuso sexual infantil per se, busca ayuda. Atiéndete con especialistas que sepan de la materia, ¿no? Abuso sexual infantil, o sea, te cambia la vida estar con alguien que nada más es un terapeuta a estar con gente especializada en el tema. Entonces, pues bueno, eso para mí fue otro súper
súper señal de que era importante empezarlo a hablar y empezarle a decir esto a todos. Y bueno, en esa marcha conocí a otras organizaciones, conocí a mi coach, ya había ido al retiro, ya había conocido otras sobrevivientes. Para noviembre, justo hace un año, voy a la Ciudad de México nuevamente y coincido con Carlos Alarraqui, a quien le mando un abrazo. Lo conozco de muchísimos años en mi vida y pues le pasé la voz. Le dije, oye, no sé si sepas, pero pues está pasando esto en México y es un secreto a voces. O sea, estas son las cifras que existen, me parece que es gravísimo y que el número uno sea un tema de incesto y de abuelos. Claro. Me parece aún más grave, ¿no? Y después tíos, primos, hermanos y al final padrastros y personas, pues amistades, ¿no? Y al final gente que no conoces. Entonces le digo, pues, o sea, nos estamos cuidando de la gente, o sea, no en ningún lado. nadie nos está diciendo Nadie. esto, es para que hubieran campañas, cartelones, y bueno, Carlos, que es tan empático, luego al siguiente día nos recibió en su estudio, hicimos una entrevista maravillosa, ese día pues también fue un día para mí muy catártico, porque pues es la primera vez que conté pues más allá mi vida personal, que pues que la quiera ver está ahí en Atypical. Y bueno, pues ahora sí, pues no había marcha atrás, ¿no? Yo estaba lista a pelear esto a como diera y ya teníamos un plan. Entonces, pues lo siguiente que venía era saber qué estaban haciendo todos los que ya estaban en esto, o por lo menos conocerlos, porque si de por sí veo que hay pocas instituciones, hay pocos recursos, algo que no quería hacer yo era empezar a hacer lo que ya estaban haciendo otros, ¿no? O sea, ya hay muchos libros, yo ya iba a empezar a hacer un libro, entonces, bueno, ¿para qué? Hay otros. Si voy a hacer uno que sea una propuesta, pues que sume a lo que ya existe. Esa es la propuesta siempre que tiene Project 555. Entonces, pues así es como se buscó a la red, se buscó formar la red. Me di cuenta que era importante buscarlos y platicándolo con mi coach, que me dijo, vas, pues agarré el teléfono y le marqué a Lupita, a Elenita, a Dafna, a Eduardo, a Bonnie, a Fer, a todas, a Alice, a Paula, a Mayra. everybody. Le hablé a todos, a Julia Borboya, a Cedric, a todos los que yo conocía. Le hablé a todos los que conocía, no conocía o me decían que buscara. Todo el mundo, dentro de lo que yo pude, se enteró que íbamos a tener esta convocatoria. Fíjate cómo las protestas y las marchas sí suman, porque ahí conocí a Maribel, una psicóloga increíble que nos hizo favor de prestarnos su oficina en el World Trade Center. Y todo el mundo fue muy empático en recibir, pues imagínate, ¿no? Han de haber dicho, ¿y esta qué? Te habla un día Luli Trueba y te dice que si puedes venir a México, por favor, a conocerla. Porque quiere saber qué estás haciendo, en qué te ayudo, ¿no? Pero bueno, lo logramos. Para mí, uno de los días más importantes de mi vida. Y así es como se formó la red. Y quiero que sepan que la red no es un nombre que yo le di, no es algo que a mí se me ocurrió. O sea, considero que los que estuvimos ese día, Lupita, tú me dirás, vivimos la magia de tener hambre por justicia ante un tema que a todos nos había afectado de manera directa y indirectamente tan fuerte. En mi caso personal, es un tema que se comió la mitad de mi vida. O sea, mi vida entera hasta el día de hoy y perdí muchos años y muchos amores que son amores de mi vida. Entonces, esto hizo que dijera, vale la pena esta lucha y por los que vienen, o sea, por los que vienen. Yo estoy convencida que vamos un poco tarde, pero que iríamos, siempre podemos ir más tarde de lo que vamos. Sí, Entonces, Claro, es realmente. un tema de que le digo a mis amigas, es por tus nietos, güey. Exacto. Es por los nietos de tus nietos, ¿sabes? Y es lo que le digo a la gente, o sea, vamos a hacerlo. Entonces ese día, desde mi punto de vista, surgió magia. Nos conocimos todos, juntos creamos la Red Internacional contra el Abuso Sexual Infantil. Yo he aprendido muchísimo de cada una de las organizaciones y la idea y lo que buscamos, Lili, no es pisar para nada la agenda de ninguno, ni mucho menos, ni robarnos ideas. Todo es sumar. Exacto. Y
desde la perspectiva de mi proyecto, contestándote un poco que me decías, ¿qué hacemos nosotros? Ujú. Nosotros buscamos cosas en las que te podamos ayudar, que tú ya hayas hecho y que ya sirvan. Para que, por ejemplo, la primera colaboración que logramos hacer, que estoy muy emocionada y espero en Dios que ya el año que entra la podamos tener afuera, pero Freedom, que es parte de Teletón, un saludo a todo el equipo de Freedom, que mis respetos, son unos fregones, los quiero Sí. yo de manera personal mucho, su trabajo, lo que hacen. Hicieron una campaña increíble. Cuando yo la vi, wow, no lo podía creer. Lucy me dijo, mira lo que están haciendo, está padrísima. Y bueno, nosotros estábamos en las posibilidades de ayudarlos a traducirla en inglés, ya sabes, y ahorrarse ese pasito que pues ellos también tendrían que haber estado, pueden usar esos recursos en otras cosas. La tradujimos, esperamos muy pronto que pueda estar ya en Estados Unidos Ay, qué acercándose bonito. a distritos escolares, comunidades. Yo tuve la oportunidad de estar con las Carlas de Tijuana en uno de sus eventos, haciendo un demo reel. El demo reel también lo hice con Alice, para hablar un poco más de este tema sin tener que siempre ser nosotros de manera repetida. Y bueno, así hemos así como todo lo que te dije, es ahorita que nos sumamos con Elenita de Granito de Arena, que Elena tuvo la iniciativa de convocar este viernes 21 a las Ujú. 5:30 de la tarde al Ángel de la Independencia a hacer una protesta bonita, noble, donde los peluches representan, ¿no?, a los sobrevivientes, con este tema que a mí me encanta de pues si los peluches hablaran, lo Ya. Claro. que tendrían que decir. Y bueno, pues aquí están los logos de muchos de la red, donde dijimos, venga. Y yo como lo veo es que no es tanto protagonizar de quién fue las ideas o cómo surgieron las ideas, sino que el tema no se apague, que Eso. todos tengamos siempre el tema en la boca, siempre que podamos hablarlo, verbalizarlo, mientras más ruido mejor. Como digo, somos aliados de una causa. Eso. La causa es, pues, al final lo que nos une, lo que nos importa. Y bueno, pues a mí me enorgullece mucho saber que nos pusimos de acuerdo y que tenemos un WhatsApp en el que nos comunicamos. O sea, cuando llegan mensajes de todos, te lo juro que mi corazón se emociona, porque sé que algo bueno está, algo bien hicimos, ¿no? Y reconozco a cada una de las personas que están en esta lucha. Yo como sobreviviente principalmente quiero, y siempre se los he dicho a ellos, se los dije y quiero decirlo públicamente, si es un camino muy fuerte y muy cansado para nosotros, sobrevivientes, estas personas que no lo vivieron y que están aquí entrándole a la batalla y previniendo, pues siempre, siempre, siempre tendrán todo mi respeto y todo mi apoyo. Entonces, pues, el haber logrado esto en México, ¿no? Para mí fue, repito, algo de lo que me siento, pues, muy contenta ser parte de esto. Y bueno, ahí empezó un poco también, yo creo, el camino de Project 555 en México, que ahorita ya estamos registrados en México, como Proyecto 555 Fundación. Entonces, estamos muy cerca de ser una fundación binacional. Bien. Nosotros pretendemos hacer un crossover, ¿cómo se dice? Un pasarnos la información, lo repito, entre inglés y español y inglés. Creo mucho, yo trabajé muchos años para Televisa, creaba formatos televisivos, hago, pues, ya saben, ¿no? Escribimos películas, va, 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 va. Y algo que decía yo era, pues no descubrir el hilo negro, lo que ya hay, no hacerlo accesible, que le llegue a la Ujú. gente, que te tropieces con libros y folletos de este tema, ese es mi sueño. Y bueno, es muy importante contarte y contarles por qué se llama así la fundación, que no lo he platicado. Es lo más difícil que vamos a hacer, yo creo lo más ambicioso que incluso he pensado en mi vida, pero pues yo creo que todo es posible si le ponemos las ganas y si encontramos a la gente correcta. Cuando empecé a escribir la película y este guión del que les cuento, pues dije, pues esto va ¿cómo se dice? Provocar muchas cosas en muchas personas y tengo una responsabilidad social de qué va a pasar con ellos. Claro. Entonces, en su momento pensé en los niños y en mi propia historia
que si la quieren conocer, le di una entrevista hace un mes a Silvia Olmedo, está en su plataforma, ahí hablo un poco más de lo que viví yo en mi infancia, y con gusto pues los invito a que la escuchen si tienen curiosidad. Pero bueno, yo ahí y siempre platico como una de mis opciones era irme a la calle. Y tú dirías, ¿por? No, ¿por qué tendrías que irte a la calle si tienes papá, mamá, tíos, casas? Pues esa era mi opción. Y lo iba a hacer. Entonces, gracias a Dios. ¿De qué edad estás hablando? A los 11. Ah, ok. A los 11. Entonces, gracias a Dios, tuve una tarjeta y marqué un número que me dejó mi papá, y mi papá, sin mucha pregunta ni nada, me recibió y me fui con él. Y ahí pues cambió mi vida. Pero definitivamente estoy segura que hay muchísimos niños que están atrapados en condiciones de mucho miedo, en lugares donde deberían de sentirse seguros y que necesitan ayuda. Entonces, Claro. nosotros estamos convencidos en que debe de existir una línea de emergencia para niños en el que el niño sea la prioridad y el que se le crea hacia el niño y que el niño sea atendido por gente experta desde que hace la llamada, para que no haya tu palabra contra la mía. O sea, me rompe el alma saber que vivimos en un mundo en el que la palabra del niño no es creída y pesa más la palabra de un adulto que de un niño. O sea, y eso quiero que sepan, si me están oyendo, yo sí te creo, ¿ok? Nosotros sí te creemos y no estás solo. Y vamos a llegar, a ese número. Yo lo veo como un 911 para niños. No sé cómo. Si tú también nos estás oyendo y sabes cómo hacerlo o nos quieres ayudar, búscanos, por favor. Y bueno, ya de una vez me sigo con pues, dentro de ahora esta línea de emergencia también surgió mientras hacíamos el plan de trabajo, el hacer una plataforma digital. Eso es lo último en lo que ya estamos trabajando. Espero el año que entra ya poderles decir que estamos activos, pero para allá vamos. Esto va a ser una plataforma digital, un ecosistema para el abuso sexual infantil, en el que puedan vivir todos y todas las instituciones que abordan este tema. Que queremos darles visibilidad, también queremos darle privacidad al proceso de sanación de cada individuo. En mi sanación, cuando yo busqué por dónde irme o qué instituciones, me fue muy trabajoso encontrar, por ejemplo, a Zaprea. Me costó mucho trabajo encontrar libros, no fue tan fácil. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta plataforma es poner todo a la mano de la gente y que no tengas que estarle hablando a 1000 gente para ver dónde encuentras el terapeuta correcto para ti, en donde sea que te encuentres del mundo. También donde puedas identificar si has sido abusado, donde también puedas entrar dentro de una comunidad en la que perteneces. Y bueno, para el 2028 pretendemos que esta plataforma esté dando kits de prevención, y distribuyéndolos por lo menos en Estados Unidos para pues apoyar los distritos escolares y que sea la propia comunidad quien tome esto en sus manos y no siempre tengamos que ser las organizaciones, pero pues ponerlo en las manos de la gente, ese es nuestro sueño. Wow, entonces, para allá vamos, para allá vamos. ¡Qué bárbara! Y la película, ¿verdad? Imparable. Me encanta. No, Sí. me encanta porque pues como lo dije, es una persona de accionar, de hacer, y creo que personas como ella nos hacen falta de este lado del ring, porque pues están duros los moquetazos. Entonces sí es importante que cada uno de nosotros desde nuestras trincheras tomemos nuestro puñito y granito de arena para aportar. De verdad que en lo que yo pueda, en lo que podamos apoyarte, aquí estamos, y sabes que unidos hacemos la diferencia, y qué más que contigo, porque traes unas ideas que qué bárbaro, y es importante que toda la gente aporte. Y como ella dijo, el que sepa apoyar y sepa cómo, pues aquí está una ventana abierta. Sí, a mí me emociona escucharte, la verdad, como sobreviviente, me emociona, aparte ver a alguien tan motivado con el tema, pero aparte escuchar justamente eso que nosotras no tuvimos, ¿no? O sea, yo también cuando tú dices, o sea, que tenga la persona o la víctima a mano, ¿no? La información,
ya sea para identificar si fue abusado o no, porque a veces el no tener estas ayudas o que se ponga en duda, ¿no? O que las personas a las que uno recurre no estén capacitadas. Y en nuestra época, cuando fuimos a poner una denuncia, no había todas estas cosas. Entonces, realmente para mí es súper valioso. Como sobreviviente, imagínate para la cantidad de personas que tú sabes que, como tú bien lo has dicho, hay muchas personas, ¿no? En el mundo y en todos lados que son sobrevivientes y que muchas veces no pueden hablar y que viven con este dolor que a ti te llevó años, ¿no? Porque por lo que tú me dices es lo mismo que me pasó a mí. Entonces el proceso viene de mucho tiempo, el dolor está ahí y hasta que no lo resuelves pasan muchas cosas y eso es muy, muy bueno tener este tipo de fundación y de ayuda, ¿no? Y de gente que esté capacitada para ayudar, ¿no? En estos casos. Así que súper valioso, Luli, de verdad. Que a los otros, pues, no les tome 40 años, ¿no? O Exacto. sea, yo a veces digo, es un crimen Uh que a -huh. un ser humano que no pidió nada, ¿no? Le trunquen la vida, porque eso es lo que hacen en realidad, Sí. y se lleve 40 años de tu vida cuando esto pudo haberse resuelto a los 11, a los 13, a los 15, o sea, y estoy convencida que mientras más lo hablemos, más lo Claro, visualicemos, más lo normalicemos, normalizar hablar de él, no que exista, ¿no? claro. Porque ahora lo que está normalizado es que exista y que nos callemos. Exacto. Ahora, pues, es lo contrario, o sea, vamos a Callar, normalizar, el silencio hablar es mi excepción. para para que bajen la cabeza los que la tienen que bajar. ¿Sí me explico? Ya es hora que la vergüenza cambie de Cambio. lado y resolver estos temas de árboles generacionales infestados de abuso, o sea, que es lo que escucho en muchas familias. Sí. Y no me parece que sea correcto y creo que viene del silencio. Uh Entonces -huh. yo fui silenciada toda mi vida, o sea, porque yo sí lo hablé. Uh Yo -huh. creo que parte de, pues, la imagen que ven en mi logo, que es esto, quizá esa niña soy yo, Uh ¿no? -huh. Y haciendo un ejercicio de lo hablé o no lo hablé lo suficiente, lo hablé hasta que me cansé. O sea, quizá no dije punto y coma de cómo sucedían las cosas, pero no es necesario. O sea, que eso es otra de las cosas que tenemos que sensibilizar a la gente. Hay información básica que cuando llega, ¡pum! Es, Exacto. tienes que actuar, o sea, tenemos que actuar, porque actuar salva vidas, hablar salva vidas. Tenemos que poner de moda que no es cool el que se calla y guarda los secretos, es Uh cool el -huh. que tiene valentía aunque lo señalen, Uh pero dice no más, no Claro. más. Y creo que la marcha que se vivió en México el sábado pasado es un claro ejemplo de lo necesario que es salir y combatir las cosas. O sea, los países, el mundo en el que estamos viviendo, de verdad yo los invito a todos. Todos, como dijiste, sumamos, todos nuestro puñito, como Elena dice, granito, ¿no? Nuestro granito de arena. Somos un complemento, somos un todo, un organismo, todos dependemos y vivimos de todos. Entonces, no normalicemos el abuso sexual infantil ni el voltear a ver para otro lado, incomodémonos. O sea, y si pues te tienes que volver el incómodo, a mí me da luego ya hasta pena, pero pues me la aguanto porque, o sea, donde voy, pues yo soy la fundación, yo soy el proyecto, yo soy la voz de estos miles de personas que están atrás de mí y que represento. Entonces, siempre recordaré a mi maestra de la universidad que decía, hacer pensar es un acto de suprema caridad. Claro. Y el que uno venga y instale estas semillas en el otro, en el que te puedas reconocer en el otro, en el que alguien lo diga y esto lleve a que el otro sea valiente o, o se cuestione las cosas, me parece que es maravilloso y que es muy importante. Por eso, si están en Ciudad de México y tienen oportunidad de acompañarnos este viernes a las 5:30 de la tarde en el Ángel de la Independencia, por favor, vengan. Es importante visualizar este tema. No importa cuántos somos, lo que importa es que nos hagamos presentes. Nosotros vamos a llevar unas mantas que hicimos para el 8M, que nos unimos junto con las mujeres en su marcha, en su día.
dado que estoy convencida que miles de ellas han vivido abuso sexual También, infantil. Me eso, atrevería a decir que el 95%. O sea, algo Sí, que yo he aprendido es que si lo viviste de niño, quizá, y lo más seguro es que sea una réplica en tu etapa adulta. así es. Entonces, y lo más triste es que muchísimas personas y víctimas de su infancia tienen 3 o 4 o 5 réplicas en la adultez, y es mucho más fácil, se vuelven carne de cañón. O sea, es claro. mucho más fácil agarrarlos, atraparlos. Por eso tenemos que ayudar a los niños que viven esta situación a que en la edad en la que la viven lo enfrenten, lo sanen. eh, Saludos a Corazones Mágicos, que hace una gran labor con eso, que es parte de la red también. Es una de las pocas instituciones que brindan la atención de la manera en cómo lo hacen, y están en Querétaro. Y bueno, todas estas instituciones necesitan ayuda para seguir vivas. Entonces, parte de lo que buscamos nosotros en la fundación es que sepan que existen. Por eso menciono los nombres también, para que si nos estás escuchando sepas que existen estas personas y que te necesitan, porque luego me dicen cómo ayudar. Hay muchísimas maneras de ayudar. Sí. De entrada, pues hablando y acercándote a cualquiera de nosotros. Estoy segura que cualquiera de las instituciones te puede apoyar. También está ILAS con Dafna en Guadalajara. Y bueno, algo que ha abrazado mucho la hermandad entre el trafficking y nosotros, y el tema, pues es eso también, ¿no? Que muchísimos de trafficking empezaron siendo abusados en sus hogares, por Mm. su familia, por la gente en lo que ellos confiaban, y de ahí, pues, todo lo que... entonces, bueno, todo al final se entrelaza. Entonces, pues son tiempos difíciles para este tema. Yo que amo la fiesta y la pachanga, pues no son tiempos de pijamadas, ¿no? No son tiempos de bajar la guardia, son tiempos de desconfianza. Pongan atención qué están haciendo sus hijos, con quiénes Por están. favor. No importa que estén en casa de la abuela los domingos, no quiten el ojo del renglón. Esa sería mi máxima recomendación. Y acompáñenos este viernes y al Por tema. favor. Sí, Es importante lo que decías, porque es cuando se quebranta la confianza de un ser que pues está muy vulnerable, como son todos nuestros niños, niñas, eh, pues no hay poder que pueda hacer que domine ese miedo. Entonces, si esa persona encuentra a alguien de confianza, alguna red de apoyo, alguien que le crea, es salvar una vida, porque eso es lo primero que se rompe y siempre hay mucho miedo. Entonces, si nosotros no le devolvemos la confianza, pues es más difícil que pueda hablar, tardará muchísimo más que cuando está pequeño. Entonces, nuestros niños hay que cuidarlos, quererlos, procurarlos, sea o no a alguien de tu familia, porque a veces nos los encontramos en la calle, vemos gente que de alguna manera necesita el apoyo y volteamos a otro lado, hay mucha indiferencia y ni siquiera nos damos cuenta del daño que hacemos al ser partícipe y cómplice. Totalmente, sí, tiene que haber más educación en estos temas también, ¿no? Porque no hay tanta información, bueno, en nuestra época no la había, ¿no? No se nos hablaba de esto, y es como tú decías, Luli, estaba la costumbre de, no, nadie tiene que saber, no, eso no pasó, seguramente se lo imaginó, ¿no? Eso era típico, ¿no? Y no creerle a un niño es terrible porque como tú dices, hay que creerles. Si un niño te está diciendo que pasó algo, hay que poner mucha atención. Y la comunicación, ¿no? También con los hijos, ¿no? Es súper fundamental, porque esto puede pasar, y pasa muy seguido dentro de una familia, ¿no? Dentro del sector de justamente las personas que te deberían de contenerte, de protegerte, y nada, y a veces es donde más sucede, ¿no? Así que sí, es muy importante el tema de la información, la educación, de que hayan este tipo de lugares donde uno se pueda agarrar, ¿no? Como para informarse, para pedir ayuda, ¿no? Y de saber que existen. Así que me parece un trabajo el que están haciendo impresionante. Luli, súper, súper te felicito. Me emociona, por eso te digo, me emociona escucharte, porque está súper así como, wow, wow.
Y eso Ah, es fantástico, porque lo haces de corazón, quieres Sí, eso, ¿me claro. entiendes? Eso resignifica también lo que tú viviste, ¿me entiendes? O sea, le está dando un sentido, por eso también tiene sentido lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, que uno tiene que tener un motivo, ¿no? Un sentido o darle un sentido a lo que viviste y tú lo estás haciendo. Con esto estás gracias. significando lo que te pasó y dándole un sentido y ayudando a muchísima gente, porque es verdad que cada vez que alguien escucha a alguien valiente, a alguien que habla, ¿no? Se siente identificado y se anima, ¿no? Y eso es lo que hay que ayudar a hacer, ¿no? Que más gente se anime a hablar. Exacto, y creo que estás entrando a un tema súper importante y quizá lo último que nos toca como que abarcar de este tema tan complejo. Somos niños muy poco tiempo y Ujú. después eres un niño roto en el cuerpo de un adulto que también merece sanar. Eso. Entonces, en base a mi propia experiencia, porque toda mi fundación está basada en lo que yo creo que pudiera haberme hecho la vida más fácil a mí, que no tuve, y Ujú. estoy tratando de que pues nosotros podamos traer eso para los que están ahí, ¿no? Y apoyar, repito, a todos los que ya llevan camino andado en esto. Eh, pero cuando eres adulto y no lo hablas, estás condenando tu vida, Total. tu alma, tu paz, y nadie merece eso. Así Por eso es. la importancia de hablar. Yo sí puedo y a veces sola pues me pongo a pensar y digo, hay un universo de diferencia en quién era yo y cómo era mi vida antes y después de hablar. Obviamente ha traído muchísimas consecuencias también, pero ha venido una livianez a mi espíritu. La cantidad de pesadillas, por ejemplo, que tenían han disminuido. Tenía una cosa nerviosa que me salía en la piel, eh, que ha disminuido también de manera súper considerable. Yo diría que a un 1%, que iba completamente atado a las emociones. Wow. Y bueno, la libertad de tu alma, de tu espíritu es importante, me explico, y que se te reconozca tu verdad. O Es, sea, nadie merece morir con esto. Yo ahora que conozco señoras de 60, de 70 años que apenas lo están hablando, o casos que me cuentan que la abuelita apenas le contó, o la mamá, y que se lo guardaron 80 años. sí. Me rompe el alma. Y Ujú. aparte me he dado cuenta que muchísimas enfermedades están ligadas con este tema. Hay Sí. personas que me han escuchado hablar de esto en lugares públicos y que se me acercan y me dicen, oye, fíjate que salí de Oceánica y el 89% de los de allá adentro eran sobrevivientes de abuso y por eso estaban ahí. Gente con problemas de drogadicción también que vienen ligado a esto. Entonces, al final, Ah, no vale la pena. Por un secreto, por un tema de vergüenza, no vale la pena. Si me explico, el precio es demasiado alto. Sí. Entonces, yo en mi experiencia personal no fui tan valiente. La verdad, a mí la vida me hizo valiente. ¿Sí me explico? No es como que yo me claro. paré y dije, tarán. O sea, bueno, no, sí fui valiente cuando lo enfrenté sin ser pública a mi familia, ahí sí, no habían cámaras ni nada, fue un año antes de la fundación y fue por la cantidad de información que yo tenía que dije, tengo que enterarlos, tengo que buscar la seguridad de todos. Pero posteriormente, pues sí fue un tema de que la vida me obligó a hacerlo, digamos, y con Carlos, que él fue quien me sacó la sopa de, pues, quién fue mi abusador, etcétera, se lo agradezco, Sí. porque uno nunca sabe qué va a pasar en la vida. Y esta persona, mi abusador, falleció este año casi a los pocos meses de que yo, pues primero lo hice público y después hice una denuncia social de quién fue esta persona que lo hizo. Ujú. Y esto fue un regalo de Dios, porque me puse a pensar y dije, si yo hubiera dicho quién fue después de que esta persona fallece, pues claramente me hubiera vuelto el enemigo público de todo el mundo, Ujú. ¿sabes? Hubiera sido enjuiciada nuevamente en otro capítulo de mi vida, en otra edad adulta, como una mentirosa oportunista, ¿sabes? Que seguramente mucha gente lo piensa o no, eso no importa, pues, pero la verdad la pude decir a tiempo. Ujú. Entonces, como dice Mirna, aquí Mirna Torres Blanca, que es una tipaza, salvar, que diga, hablar salvavidas, así es.
Hablar salva vidas, por no decir la tuya. Entonces, Claro. es muy importante, ¿no? O sea, yo sí me imagino las depresiones, lo que hubiera venido si esto yo no lo hubiera enfrentado a tiempo, porque pues hubiera venido otro factor, ¿no? Ve, ahora el entierro, o sea, juzgado por no estar y por qué no vino y siempre pasando encima de nosotros, pasando encima de nosotros. No De debes de pasar nunca encima de ti, ni de tu sistema nervioso. Eso te afecta para siempre de por vida. Es Claro. muy importante, sobrevivientes, cuiden su sistema nervioso. Ustedes no están acostumbrados a ponerse como número uno, pero es importante que lo hagan. Cuídense y no están solos, hablen su verdad, desahóguense con quien puedan, pero no se queden con esto. Y pues también decirles, ¿no? Que las maneras de denunciar, no siempre tienes que ir a los tribunales y se tiene que hacer una cosa de poder y dinero enorme. Yo me enteré muy tarde que puedes ir a la delegación y poner una denuncia y te va a Una quitar un día denuncia de de tu vida. hechos. Ujú. Eso es todo. Y yo, lamentablemente, cuando me enteré que esto era una posibilidad, ya era muy tarde. Pero pues es de lo que busco también hacer en la fundación. Informarle a las personas para que el camino sea más fácil y la verdad salga a la luz, ¿no? Que es lo que nos hará libre al final a todos. Ay, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias de verdad, Luli, ¿eh? Gracias por lo que estás haciendo, porque de verdad es como, o sea, lo siento como me lo estuvieses diciendo a mí, que también lo necesitaba y lo necesito, ¿no? Como cualquier otro sobreviviente, es una información súper valiosa, súper, súper valiosa. Y Y todos merecemos sanar, ya sabes, y quitar Claro. esta telaraña y esta cosa negra de encima. no, nunca es tarde, pero sí es un proceso, también cabe, o sea, es importante decirlo, ¿no? Porque no es fácil pasar por ese proceso, pero es importante hacerlo porque, como tú dices, después te quitas una mochila enorme, ¿no? Pero hay que estar dispuesto a pasar por eso, ¿no? Y es importante hacerlo. Es un proceso de sanación, sí, no es fácil, pero una vez que lo largas y lo vomitas, ya empieza tu vida a ser otra cosa, ¿no? Así que Exacto. Por eso creo el valor de compartir nuestras historias. Más sí. que crear chismes o así, creo que es lo que hace que la gente se pueda reconocer. Y como dices, no hay que engañarlos. Ujú. El camino de la sanación es un camino muy complicado. Se enfrentan muchos tormentos, muchos monstruos que no querías enfrentar, pierdes muchas relaciones, Así es. cuesta, tiene un precio alto, Ujú. pero es un precio que yo también trato de motivar a la gente a que lo pague, que crucen Así. el puente, que se den cuenta que van a estar mejor al final de lo que están. Esa es una promesa que les podemos hacer. La neuroplastía existe hoy en día. Si te acercas a la gente correcta, estamos trabajando para que lleguen los recursos y sepan cómo hacerle y sobre todo, pues esto, que sepan que los vemos, los abrazamos y estamos todos juntos en esto, no estás solo. Por eso cuando yo les digo que son un número más de las estadísticas, no es para hacerlos sentir mal de que, ay, ya cállate, eres uno más. No, es para que sepan que Ujú. esa vergüenza es colectiva. No Ujú. te sientas mal, no es porque tú estás mal, o No somos, fue tu culpa. no fue tu culpa exactamente, y te vemos, te abrazamos y acércate a las asociaciones que te pueden brindar orientación y bueno, ayudar a otros es parte de sanar. Entonces, si quieres ayudar, pues vente a ayudarnos. La Totalmente. ayuda es bienvenida Ay, siempre. muchas gracias por compartir, por estar en esta lucha, en estas coincidencias que yo no les digo coincidencias porque por algo pasan las cosas, este camino, yo creo que con el propósito que tengamos, que tenemos, pues de verdad el miedo se nos quita, porque sí pasa, y, y nos vuelve la seguridad, la libertad y la confianza que pues no tuvimos durante muchos años, el saber que hay otras personas que nos creen, que están con nosotros haciendo lo mismo y están informando y están quitando la ignorancia de la gente porque hay mucha gente vulnerable y mucha gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Entonces, no manejan sus deseos, no manejan sus emociones
tienen una maldad muy arraigada y no les importa. Entonces, sí hay mucha gente cómplice en muchos niveles. Entonces, pues muchas gracias por estar, por compartir, por enseñarnos. Y pues ahí vamos todos a acompañar en este día contra el abuso sexual infantil. Perfecto, bien. Entonces sería el viernes 21 a las 5:30 p.m. de México, ¿no? Así es, en el Ángel de la Independencia. Las chicas, estoy muy lejos, pero las acompaño. Te llevamos con nosotros en el corazón. Así es. No van a llegar tarde porque no creo que estemos ahí parados mucho tiempo, entonces traten de ser puntuales, no olviden el osito. Perfecto. Y gracias a ustedes por hacer este programa tan maravilloso. Anímense a hablar y gracias a todos mis amigos. La verdad tengo que dar las gracias personalmente a todos mis amigos porque ellos han hecho que la fundación exista. Y pues gracias por apoyarnos también en esta campaña. Los amo. Y gracias, chicas, nuevamente. Nos vemos este viernes 21, 5:30 de la tarde, perfecto, en el Ángel de la Independencia, todos unidos en contra del abuso sexual infantil. Apoyar la fundación de Luli. Ya Mica va a poner un video también, promoción, para que lo vean de este mismo viernes. Así que vamos todos a apoyar, ¿ok? Vamos todos juntos. 555. Muchas gracias. Bye, guys. Muchas gracias, Luli. Bonito domingo. Gracias, chicas. Gracias. Bye. Bye. Hola, nos vemos este viernes 21 a las 5:30 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Viste de blanco y trae un osito. Todos en contra del abuso sexual infantil.